Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hola Sergio, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Hoy estamos en un nuevo set. Sí, estamos en un nuevo set, adentro de lo que nos gusta, ¿no? De un auto nuevo. Y en este caso un auto nuevo, uno de los consentidos, iba a decir de los mexicanos, pero de hecho es un consentido del mundo. Ajá. Lalo, esta camioneta que venimos manejando, la Honda CR-V, es la SUV más vendida de todo el mundo, ¿no? Y en México ya rebasó las 200,000 unidades. Fue incluso fabricada en nuestro país en la generación anterior. Esta ya no, esta es de Estados Unidos. Y es una camioneta con una SUV con muchas virtudes, ¿no? Por eso es tan querida por la gente. Estamos hablando de buen espacio interior, de muy buena fiabilidad, o sea, difícilmente vas a tener un problema con ella, ¿no? De buen espacio interior, un motor con una respuesta bastante razonable, ¿no? O sea, no es un bólido, pero no es muy lenta. Uh-huh. Yo diría que de alguna manera se resume la CR-V en equilibrio. Es muy equilibrada y eso es lo que lo hace o la hace tan querida por la gente. O sea, tú la ves y no es la más rápida, no es la de mejores acabados, no es la de más equipo, no es la más barata, no es la más cara, no es la más potente. O sea, difícilmente hay algo en el que sea la más, ¿no? Uh-huh. Salvo la más equilibrada. Tiene todo, un poquito de todo. Tiene un poquito de todo, ¿no? Y ese poquito de todo es lo que ha sido su receta del secreto. Y todo lo hace arriba del promedio. O sea, todas sus virtudes son mejores que el promedio del segmento. Sí habrá más rápidas. Sí habrá tal vez incluso más amplias. En esa generación, la camioneta crece un poco, ¿no? El espacio trasero, por ejemplo, es 4 centímetros más alto que la generación anterior, ¿no? Y 4 centímetros para las rodillas es muchísimo, ¿sabes? Uno lo menciona así y parece que es poquito, pero no, cuando ves el espacio trasero, te sientes, puedes cruzar las piernas. Yo estoy aquí en ella, estoy a gusto, te fijas, tengo 3-4 dedos de espacio antes del tablero, tengo la distancia correcta del volante, están mis brazos doblados. Y si me siento yo detrás de mí, yo mido 1,84, si me siento detrás de asiento como está, puedo cruzar las piernas. O sea, es así de amplia, ¿no? La cajuela también gana espacio. Y, en fin, la camioneta gana para esta nueva generación en muchos aspectos. Es un poquito más alta, alrededor de 3 centímetros más alta, 3 centímetros más ancha. La distancia entre ejes es 4 centímetros mayor. Esos 4 centímetros se ganan ahí en el espacio trasero. La cajuela es un poquito más ancha también, ¿no? Y estoy buscando las intermitentes que yo las puse. No las sabía quitar ya. Ajá. Vamos a arrancar. Y es una camioneta que tiene tantas ventajas, ¿sabes? sobre sus rivales, pero su gran virtud, Lalo, es el equilibrio, ¿sabes? Como te decía, no es la más rápida, no es la más económica, no es la más cara, no es la más potente, difícilmente es la más, salvo la más equilibrada. Es la que hace el promedio de las cosas mejor y por eso ha sido tan exitosa a escala mundial, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, contra esta y la anterior, aparte de las ventajas que nos dijiste, veo el tablero y veo más amplitud, o no sé, ¿qué otras cosas nos puedes decir? Mira, el motor, para México habrá 3 versiones, ¿no? La versión básica mantiene el motor anterior, que es un 2.4 litros, ¿no? 4 cilindros con 184 caballos de fuerza.
Pero las dos versiones superiores, habrá 3 versiones nada más, esta es la más equipada, esos cambian por el motor que ya se usa en el nuevo Civic. Es un motor más chico, estamos hablando de un motor de 4 cilindros y 1.5 litros, fíjate. El motor básico tiene 2.4 y los equipados tienen 1.5. O sea, ese es el nivel que se ha alcanzado en la industria en general en términos de downsizing, es decir, achicamiento, traduciendo de una manera libre, comparado a lo que teníamos antes, ¿no? En la industria se ha alcanzado eso. Pero ese motor más chico tiene más potencia, ¿ya? Pues la potencia ya es de 188 caballos con la medición mexicana. La medición americana son 190 caballos, ¿no? Y sigue la misma caja CVT, esa caja es para los dos. Pero Honda ha hecho muy buen trabajo con sus CVTs. Y al contrario, por ejemplo, de Nissan, que tiene muchos problemas, las de Honda difícilmente tienen problemas de sobrecalentamiento, que es el principal detalle que pasa a las de Nissan. Y con eso, la camioneta, ¿sabes?, tiene una caja también confiable, ¿no? Con Honda por lo menos esa caja ha sido muy confiable. Entonces la camioneta es más amplia por donde veas, espacio interior, tiene más potencia, tiene más economía, ¿no? Al ser turbo, esa potencia se siente incluso aquí en la altura, ¿no? Entonces los 188 caballos que tiene esta camioneta son, digamos, netos, mientras que los 184 de la CR-V básica o de la CR-V de la generación anterior pierden 1% de potencia cada 100 metros de altitud, ¿no? Entonces es eso, y estoy buscando aquí nuestro equipo de filmación que se fue para el otro lado. Y no sé si yo creo que mejor esperarlos aquí, ¿no? Sí. Creo que sí nos vieron. Entonces es una camioneta. Está padre lo de la reversa, ahorita lo estoy viendo, trae su camarita. Sí, trae su camarita de reversa y tiene otra cosa que es padre también que te voy a mostrar ahorita. Mira, si pongo la direccional para el lado derecho, hay una cámara debajo del retrovisor derecho que me muestra todo lo que veo allá. Pero hay más ángulo en la cámara que en el retrovisor. Sí, claro. Entonces yo veo más aquí, veo incluso un pedazo del costado de mi camioneta, ¿no? Y veo más de la banqueta, veo más atrás de lo que puede ver el espejo. Oye, pero está padrísimo porque te indica aquí con lo rojo hasta dónde termina tu camioneta. Exacto, exactamente. Y te vas echando reversa, por ejemplo. No, pero ella ya se cambia a la cámara de reversa, ¿no? Pero sí te indica dónde estás tú, ¿no? Con ese detallito. No, y te indica dónde está el carro que le sigue. Si te fijas en la otra línea, lo que le sigue. Sí, así dónde es, termina. así o sea, es. Detecta los carros, Así está es. padrísimo. Entonces, eso es tan interesante. Eso no es una novedad de la CR-V, es una novedad en la CR-V. Pero eso se presentó primero en el Accord, en el Accord de la generación actual. Es tan bueno, Lalo, que tú lo pones a la derecha y ya no necesitas mirar aquel espejo, ¿sabes? Lo miras por costumbre durante un rato, pero luego te acostumbras y miras nomás aquí. Y obviamente tu vista va a llegar más rápido aquí que allá. Claro. O sea, no necesitas primero quitar la vista de adelante por tanto tiempo, ¿no? Por un lapso tan ancho o largo como quieras ver, para que tu vista llegue a aquel espejo y tú puedas ver quién viene o no. Tú estás aquí incluso de reojo, ves si viene coche, si no viene, qué hay de tu lado derecho, y además con mayor profundidad, o sea, de una manera más ancha y en alta definición, como lo puedes ver. Entonces es padrísimo. Esa solución es padrísima de Honda. Ya había en el Accord anterior, ahora llega también a la CR-V, ¿no? Lo que me parece bastante bien. Oye, ¿el tablero digital viene en todas las versiones o solo en la más equipada? Viene en todas las versiones. La más equipada va a tener asientos de piel, tiene quemacocos, ¿no? Tiene, por ejemplo, la cajuela, lo puedes abrir, es eléctrica, lo puedes abrir poniendo el pie debajo de la defensa, se abre la cajuela, ¿no?
O sea, hay retrovisores en los espejos, ¿no? Las más básicas no lo tienen. Detallitos como Esto. la madera, que no es madera, ese es un plástico de imitación de madera, ¿no? Y esos son, digamos, los detalles que son extra en esta versión. 6 bolsas de aire, ¿no? Frontales, laterales y de cortina. La caja CVT en todos los casos, pero es una CVT menos aburrida que las CVTs tradicionales. Ya tiene freno de estacionamiento eléctrico, ¿no? El brake hold, ¿qué es? Tú llegas por ejemplo, estás en drive, pero llegas a un semáforo que es altito, le picas ahí, puedes quitar tu pedal del freno y la camioneta se sostiene solita. Cuando empiezas a andar, o sea, estás en drive, pero no tienes que sostener la para camioneta descansar, en el porque freno. es Sí, bien para cansado descansar, cuando sí. llegas al semáforo estar con el pie Sí, así. así es. Ajá. Entonces, esto te hace descansar, ¿no? Entonces, yo creo que es una camioneta, Lalo y amigos, que se ha superado y ha vuelto a superar a las rivales, ¿sabes? A mí siempre ha sido mi favorita la CR-V, hasta que llegó la Sportage 2.4, que creo que la rebasa por un poquito en detalles como hay mejores acabados, hay más equipo por tu dinero, etc. Entonces la Kia logró un paquete que por lo menos en México ofrecía más detalles, más cosas que lo que ofrecía la CR-V por tu dinero. Pero Honda tiene incluso más prestigio, más distribuidores, más tradición, ¿no? En ese mercado, y su fortaleza comparada a Honda no es tan grande. O sea, Honda es una marca, digamos, más fuerte en México, y por eso yo creo que esta va a volver a asumir el liderazgo. El gran rival, de hecho, en ventas de la CR-V no ha sido la Sportage, ha sido la Nissan X-Trail. Pero la X-Trail tiene muchas virtudes, está muy bien, es amplia, etcétera, tiene incluso la posibilidad de 3 filas de asientos que la CR-V no ofrece, pero no tiene el manejo, no tiene los acabados que tiene la CR-V, ¿no? Ni toda la sensación de calidad de la CR-V es mayor que prácticamente todas las de su segmento, ¿no? Y todo eso ha hecho con que sea líder en muchos mercados. Por eso es la SUV más vendida del mundo. Se vendieron más de 700,000 a escala global el año pasado, ¿no? Que es todo un récord. En México ya van más de 200,000. Y a lo largo de su historia ha vendido más de 4 millones de unidades. Entonces es muchísimo. Es un carrazo. Ya, o sea, tiene mucho prestigio, ¿no? Tiene Ya la mucho gente prestigio. Tiene ya mucho la reconoce prestigio. mucho. Y en Así cuestión es. de precios, ¿cómo anda? Mira, todavía no están 100% definidos los precios de este modelo, que es 2017, no 2018. Sé que ya están llegando algunos productos 2018 al mercado, pero no es el caso de la CR-V. Este va a lanzar ahorita en marzo. Me llegaron 2 informaciones de precio. Una que me parece un poquito más realista, que empezaría en 420, iría hasta 520, 530 mil pesos. Habrá 3 versiones nada más. Esta es la más equipada, ¿no? Que es la versión, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo cómo se llama esta versión específica, pero es la más equipada, ¿no? Creo que la Touring. Y tengo otra información, que esa es, digamos, interna de Honda, pero no sé si sea real o si nomás nos quieren dar la vuelta para no soltar la sopa, ¿no? Confío más en la que acabo de decir. En la otra se iría de 380 a 480. Si va de 380 a 480, prácticamente no cambiaría sus precios con relación al modelo anterior. Y eso se me hace difícil de creer en un momento en el que tuvimos tantas variaciones con relación al tipo de cambio, claro. O sea, el dólar, sabes que con relación al peso mexicano ha subido, etcétera, ¿no? Y yo creo que sería complicado para Honda hacer eso, o sea, mantener los precios de la CR-V, incluso porque antes se hacía en México y todavía decías, bueno, pues tengo un poquito más de control sobre eso, pero ahora ya se hace en Estados Unidos. Entonces, además eso está hecha en dólares,
cómo lo mantienes de los precios en pesos. Claro, ¿no? claro. Esta camioneta, en esta versión, en Estados Unidos, cuesta $35,000. Si pusiéramos el dólar a 20, serían 700,000 pesos. Entonces, venderla aquí en menos de 500. Va a ser difícil, ¿no? O sea, obviamente ellos cuando hacen esas cosas tienen margen para trabajar y saben también que si pusiera esa camioneta de 700,000 pesos no la van a vender. ¿Por qué? Porque 700,000 pesos es lo que cuesta una Audi Q5 nueva, ¿no? Y no, eso para el mercado mexicano no es realista, ese tipo de precios. Entonces, por eso ellos tienen que contenerse, no pueden tener aquí un precio en dólares. Y es por eso que yo he dicho muchas veces que el mercado mexicano es de los más baratos del mundo. No para nosotros, no significa que nosotros lo podamos comprar. Y precisamente porque no lo podemos comprar es de los más baratos, para que se pueda mover algo, ¿no? Y ese es ahí. ¿En qué rango tú ves esta camioneta de precio que tú considerarías que es justo y buenísimo para que sea la líder? Entre 400 y 500. Sí, a mí también se me hace eso. Sí los vale. Sí, definitivamente Sí. los vale. O sea, ya estando aquí arriba, viendo el detalle, viendo cómo se siente, lo amplio que está allá atrás, dice sí lo vale. ¿Verdad? Sí, sí lo Sí, vale. Tendrían sí. que estar aquí, amigos, para sentir la sensación Sí, de que dices pero, sí lo vale. Yo Se va a creo que llamar- tenemos cámaras suficientes como para que vean un poquito de eso, pero yo sí creo que los vale. Y además de eso, Lalo, tú estás comprando una historia de prestigio de Honda en México, ¿no? De buenos servicios, de buena durabilidad, de economía de combustible, etcétera. O sea, no es que la marca sea la mejor en esos aspectos, pero es buena lo suficiente. Yo creo que ya perdimos a nuestros compañeros, vamos a buscarlos. Sí, ¿no? bueno, seguimos con más. ¿Quieres hacer un corte, Sergio? Pues yo creo que O ya ya nos que despedimos, terminamos. ¿no? Nos despedimos. Mostramos detalles luego como cajuela, motor, etcétera, pero por ahora nos despedimos. ¿Va? Por favor, sí, nada más para que vean más a detalle en tu sitio de internet, Sergio Oliveira, en YouTube, amigos, búsquenlo, el canal de Sergio, ahí él va a darles pues ya más parados en los pormenores del tamaño de la cajuela y todo, ya ven los reviews que él hace. Y los que no conocían su canal, por favor síganlo en su canal, Sergio Oliveira en YouTube. Y en Twitter, Sergio, ¿cuál es tu Twitter? En Twitter es @SergioOliveiraM, ¿no? Y pues también está mi página de Facebook, Sí, que es es lo que te iba a decir. Sergio Oliveira Autos, ¿no? Bueno, Lalo. Sergio, gracias amigos, pues tenemos aquí la primicia y esperemos les haya gustado este nuevo set que nos trajo hoy Sergio. Hasta luego. Gracias, adiós. Bye. ¿Qué tal, amigos? Si les gustó el video, denle like, comparte y suscríbanse. Si quieres ver más videos, dale click aquí.